De pie para el juramento, por favor, de ley. Señor Gerardo Eto Cruz, ¿jura por Dios y estos santos evangelios decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad? Sí, juro. Si así lo hiciera, que la patria lo permite, sino que ella y Dios se lo demande. Ha sido juramentado. Tomen asiento, por favor. La Presidencia concede el uso de la palabra al congresista Javier Velázquez Quesquén, delegado de la denuncia en materia de audiencia, para que realice preguntas al testigo. Congresista, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Dando la bienvenida al doctor Gerardo Eto Cruz. Doctor Eto, usted sabe la razón por la que se le ha invitado y se le ha propuesto que sea testigo es con relación al expediente 00022-1996. Es un proyecto de inconstitucionalidad que fue resuelto por el Tribunal Constitucional. A lo que nos vamos a referir ahora es el tema sobre el posterior pronunciamiento que hizo el tribunal sobre la ejecución de esta sentencia, que tiene que ver con la resolución que se emitió el 16 de julio del año 2013. Quisiera que nos pudiera usted precisar, si fuera posible, porque como magistrado del Tribunal Constitucional también tenemos entendido de que ustedes no responden por los votos y opiniones que emiten en el ejercicio de su función. Pero quisiera decirle con relación al tema de la producción de esta resolución. Usted era el magistrado ponente, hubo un primer proyecto que se presentó y según se han mostrado documentos, se refiere el magistrado denunciado en la comisión, es que con fecha 15 de ese mes de julio del año 2013, usted envió un memorándum al presidente haciéndole ver que había un nuevo proyecto. Si esto es así, nos diga cuáles eran las razones por las que se decidió variar el proyecto de resolución que se había iniciado la discusión. Testigo. Muchas gracias, con la venia del señor presidente y con todos los miembros de esta comisión. Brevísimamente, un pequeño recuento en síntesis para ubicar el texto y contexto de este escenario y del cual obviamente esperamos que en algún momento el Estado honre la deuda que tiene con los señores bonistas, que tienen las expectativas a que se les pague esa deuda que supuso el tema de la reforma agraria, ¿no? Hay un marco de antecedentes que es una sentencia que el Tribunal Constitucional el 15 de marzo del 2001 declaró inconstitucional una ley, que era la ley 26.597, que era la que reformaba en parte la ley 26.599. ¿De qué se trata? Esta ley establecía de que se debería pagar la deuda de los bonos de la deuda agraria teniendo en cuenta el criterio nominal. Eso fue lo que históricamente se estableció. Y eso fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad por el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros dijo que si se aplicaba ese criterio, prácticamente iba a licuar la deuda e iban a recibir sumas irrisorias. Y efectivamente el Tribunal Constitucional de esa fecha declaró inconstitucional esta ley y estableció que se debería honrar el pago teniendo como criterio el criterio prácticamente de lo que es el criterio del valor actual, ¿no? Entonces, eso fue en esa época y años después el Colegio de Ingenieros plantea una suerte de ejecución a esa sentencia que se había declarado inconstitucional. Y fue así como yo fui el ponente de esa sentencia y hubo varios momentos o varias etapas. Hubo una primera etapa en donde se discutió
si tenía sentido que una sentencia de control abstracto de inconstitucionalidad tenga fase ejecutiva, porque normalmente los procesos constitucionales como un amparo, un habeas corpus, tienen fase ejecutiva. Ordénese la libertad a tal persona, fase ejecutiva. Ordénese hacer o no hacer algo en un proceso de amparo, en un proceso de cumplimiento, idem, igual. Pero ¿qué pasa cuando el Tribunal Constitucional controla la producción normativa del Parlamento o de algún órgano legislativo y declara inconstitucional una norma? ¿Tiene después esa fase de ejecutabilidad o basta con que se haya declarado in abstracto como tal el tema? Eso llevó varias secuencias de reflexión que están prácticamente en las actas. Yo aquí, yo soy medio registrador de viejos papeles y aquí tengo las actas del Pleno del 2013. Aquí está registrado todas las actas del 2013 y he tomado nota que desde el 9 de abril históricamente empieza por fin a verse la causa de este reclamo de los ingenieros y empezó del 9 de abril, el 16 de abril, el 23 de abril, el 11 de junio y el 9 de julio, ya que esta es la etapa donde ya se define si se debe pagar teniendo en cuenta el criterio nominal o el criterio valorista, ¿no? Entonces, el tribunal al final se quedó con la postura de que se debe pagar teniendo el criterio valorista. El criterio valorista significaba pagar de acuerdo a lo que costaba en esos momentos los predios que fueron objeto de expropiación. El hecho es que se hizo un primer proyecto de resolución, no una sentencia, porque era un auto de ejecutabilidad. Y si ustedes verifican la sentencia que se hizo, casi la mayoría del proyecto nuestro es idéntico a lo que presentó ya luego el magistrado Carlos Mesía, que se quedó como voto singular. El proyecto primigenio era el que está aquí como voto singular del magistrado Carlos Mesía. Nosotros habíamos establecido de que se debería tener en cuenta esa metodología, pero al final, a partir del fundamento 26 sobre el procedimiento del pago del valor actualizado, ahí prácticamente se estableció un cambio de posición porque teniendo en cuenta el IPC, el índice de precio al consumidor, iba a significar un guarismo de deuda, de pagar una suma demasiado exorbitante, que más o menos teníamos la idea de que iba a ser de 4.500 millones de dólares, ascendentes con intereses y todo a 18.500 millones de dólares, por si acaso. Entonces, se estableció una idea de una suerte, discúlpenme el fraseo, de sincretismo armónico. Sincretismo armónico es una suerte de conciliar extremos, ¿no? Y eso supuso que se pague de todas maneras, teniendo en cuenta lo que ya había dicho el viejo Tribunal Constitucional con la antigua sentencia madre primigenia, que se pague con el criterio valorista, pero la metodología o el modus operandi debería ser tratando de que no sea demasiado excesivo el pago, dado que la estructura presupuestal de nuestro país, un país relativamente pobre, hay que cubrir también una serie de necesidades que se tienen que desarrollar en las políticas públicas. Y en ese contexto es que se estableció prácticamente la fórmula que se estableció aquí, que está en el fallo nuestro, que fue la ponencia, que al final se cambió solamente esos párrafos. Entonces, nosotros decidimos cambiar esa postura, pero no fue una postura que fue de un momento a otro. Se venía, en el íter de toda sentencia, siempre se viene conversando, se viene desarrollando. Así cuando ustedes van elaborando un proyecto de ley, no es que se cambie de la noche a la mañana como eureka, se me prendió la idea, sino que se van desarrollando secuencias, conversaciones y así se va llegando al final a un punto de consenso. En ese contexto es que se entregó en esa fecha el proyecto alterno
y se decidió prácticamente discutir y se conversó. Fue así con fecha que es prácticamente la del 16 pues, de julio. Discúlpeme, doctor, por favor. Sí. A los señores denunciantes, por favor, si les pueden avisar que no pueden abandonar la sala porque estamos en audiencia. Si fueran tan amables, por favor. Continúe, doctor. Ya, gracias, presidente. Efectivamente, en el acta del 16 de julio, el secretario general, en orden del día, el secretario general señala que informa haber alcanzado al despacho de todos los magistrados la relación y copia de todos los votos presentados por los magistrados, ya que en el pleno anterior se había acordado que sean entregados a cada uno de ellos para que tuvieran toda la información sobre este asunto a efecto de que pudieran ser vistos y resueltos en la presente sesión. Quiere decir que ya se había entregado el proyecto alterno teniendo en cuenta este parecer del cambio de la metodología. Porque si ustedes observan, el proyecto que salió en mayoría y el proyecto que devino en minoría por el doctor Mesía, morfológica y estructuralmente tiene el mismo texto, los mismos fundamentos, solamente empieza a cambiar a partir del fundamento 26 en el voto del doctor Carlos Mesía y el de nosotros que es en el voto 26 también, que es distinto, ¿no? Y en ese contexto es que efectivamente se aprobó 3 a favor, uno que era del doctor Vergara que en contra y el otro que era del doctor el doctor Dios mío, será tan tacaño que me olvido, el doctor Carlos Calle Jayén, que también votó en contra, y la postura del doctor Mesía, que era prácticamente la postura igual que la nuestra, pero teniendo en cuenta una metodología distinta. Eso fue prácticamente que es lo que quedó así. Obviamente que el proyecto que yo traje, el primigenio, lo rayé. Ahí yo dije, bueno, ya este proyecto queda sin efecto, el primigenio, y este es el que se les ha entregado con anterioridad, es el que es la propuesta definitiva. Y quedó ahí el proyecto primigenio que yo había suscrito con el doctor Carlos Mesía. Al final solamente se quedó con la firma del doctor Mesía y yo planteé ya la otra alternativa. Eso fue lo que en estricto, secuencial y fácticamente ocurrió, ¿no? Y luego lo que pasa es que ya luego viene un tema que el proyecto primigenio quedó con la firma del doctor Mesía. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que simplemente ese proyecto lo convirtieron en un fundamento de voto singular. Esa es la parte que es objeto de discutibilidad. A lo mejor debió quedar un plazo de 48 horas al magistrado Mesía para que pueda él hacer su voto, pero era el mismo voto que él tenía y él se mantuvo en ese voto, y en consecuencia se utilizó ese proyecto como voto singular. ¿Por qué? Porque había un gran tema que ya era inminente la salida nuestra del Tribunal Constitucional, y el presidente en aquel entonces, el doctor Orviola, que estaba aquí, quería de una vez que se saliera estos temas que eran muy complicados para poder dejar un poco saneadas las cosas. Fue en ese contexto que al final salió pues el proyecto con la sentencia de las 3 firmas, los 2 de los magistrados Vergara y Calle en contra, y el voto de Mesía como un voto singular. A la larga, sea como fuere la postura del doctor Mesía, eso es para mí irrelevante, porque lo que pesaba era el voto, estaba así, 3, 2, 1. Y lo que en resolución se hace con voto de 3. Y entonces había 3 votos que son prácticamente los nuestros, 2 que estaban negándole la razón a los señores de los bonos, y
uno que también estaba a favor nuestro, pero con una postura distinta, que era la del doctor Mejía, que literalmente era el mismo fallo que salió publicado, pero que el doctor Mejía utilizaba la metodología del valor actualizado, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, ¿no? Grosso modo, eso es lo que ocurrió, y luego viene el tema de lo que es el X Paper, que es lo que se cuestiona acá, si es que eso fue prácticamente una irregularidad o no. En realidad, esto, en mi concepto, no reviste una categoría de orden penal, porque simplemente lo que se colocó aquí fue su voto singular, dado que era la premura del tiempo que manifestaba el presidente, y yo ya eso ya no supe, pero al final se colocó como voto singular, porque era el temperamento y la postura del magistrado Carlos Mejía. De tal manera que, insisto, el fallo, sea como hubiera sido la postura del doctor Mejía, siempre iba a ser el mismo. 3, la postura nuestra; 2, en contra, y 1 que era del doctor Carlos Mejía, que realmente sumaba como 4, pero salía de los 4 un voto que realmente discrepaba en la metodología del pago, porque el pago a la postre iba a ser radicalmente demoledor, una suma extraordinariamente exorbitante y otra suma que es la que más o menos manejamos, que puede significar, por si acaso, ojo con el dato que les voy a dar, por favor, veo que los congresistas mucho conversan, pero que puede significar un guarismo de aproximadamente 2.000 millones de dólares, el fallo que estamos sacando, de tal manera que el impacto económico también es muy fuerte. Y como consecuencia de esto, entiendo que en el gobierno de Ollanta se emitieron 2 decretos supremos, ya para la fase de el cumplimiento. Y luego en el régimen de don Pedro Pablo Kuczynski se emitió otro último decreto supremo. Hasta ahí ha quedado un poco la historia de esta situación. Lo que pienso yo aquí es que, más allá de esta discusión, lo importante para mí es que en algún momento el país, el Estado, deje de ser el permuertero de las deudas internas y honre con las deudas internas que tiene el Perú y el Estado, con mucha gente que tiene expectativas, como son en este caso los señores bonistas, que tienen prácticamente deuda de la época de 1969, que hasta la fecha no se han ahorrado los pagos. Eso es más o menos muy breve, muy quintaesencialmente lo que puedo suministrar, y estoy a las preguntas que estime conveniente, señor presidente, señores congresistas. Congresista delegado. Gracias por su breve respuesta, doctor Héctor, ilustrativa. Quisiera, para poner en contexto, usted ha dicho algo que justamente quería merecer una reflexión, porque va a ser, la voy a recoger en el ámbito de lo que vamos a producir, el informe final. ¿Por qué el tribunal, si actúa como legislador negativo y tratándose de una demanda de acción de inconstitucionalidad, y ustedes declararon fundada la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Creo que el efecto, siendo de carácter abstracto de esta acción, es expulsar del orden jurídico esa norma, y que el Poder Ejecutivo del Congreso, en su caso, hubiera desarrollado o hubiera ejecutado esa sentencia. ¿Por qué ese precedente de que sientan ustedes de que admiten un procedimiento de ejecución de sentencia, lo que usted acaba de decir ilustrativamente al comienzo? O sea, ¿se puede sacar una resolución de ejecución de una acción de inconstitucionalidad, que es una norma abstracta? ¿Eso es posible? Muchas gracias. Señor testigo. Sí, con su venia, señor presidente. Muchas gracias. Ese es uno de los temas arduos en los predios del derecho procesal constitucional. Permítaseme hacer una reflexión académica. Todo proceso tiene una fase que es la fase donde es la postulación de la demanda, y que se bifurca en varias situaciones. La pretensión, la demanda, luego se corre traslado al demandado, contesta la demanda, y en términos carnelotianos hay una justa composición de litigio. Tesis, demanda, antítesis, contestación de demanda, luego tiene la etapa probatoria y luego tiene la etapa decisoria, que es la resolución.
Pero en la teoría procesal clásica viene la etapa de la ejecutabilidad de lo que se ha declarado en una sentencia. Eso ocurre en los procesos ordinarios. Pero ¿qué ocurre en los procesos de inconstitucionalidad? ¿Basta con que simplemente se declare inconstitucional una norma? La respuesta es no. Porque muchas veces, cuando el emplazado es el Estado y se ha declarado inconstitucional una norma, corresponde al Estado honrar con los efectos de esa sentencia. Y el Estado, en los 11 años que se declaró más o menos inconstitucional esta bendita ley, no había nunca honrado. ¿Por qué? Porque cualquier presidente que llegue al gobierno en nuestro país siempre ha tenido como una piedra de zapato esta deuda y nadie ha querido comprársela. Entonces lo que hizo el Tribunal Constitucional es efectivamente no suplir la impartición de lo que corresponde al Ejecutivo. Al Ejecutivo le corresponde administrar la red pública, la cosa pública. Pero esa cosa pública supone una serie de políticas de Estado, y una de las políticas del Estado era establecer en algún momento, simplemente sostuvimos de que se tiene que cumplir con esa fase ejecutiva y se estableció los parámetros sobre las bases de cómo debe diseñarse el programa de deudas. Esto ha ocurrido siempre en esta situación y recordamos que hubo también un precedente en otro caso que fue el caso de los docentes universitarios, que estableciese que los catedráticos universitarios deben pagársele como ganan los magistrados. Y también el Tribunal Constitucional estableció un programa de cómo debe diseñarse esos pagos. En la época de don Alejandro Toledo se emitió un decreto de urgencia en donde se estableció el lineamiento de ejecutabilidad de ese programa de homologación. Históricamente yo fui en su momento abogado en esa época, por eso les digo con bastante certeza. Y en este tema ya le corresponde en este caso al Ejecutivo establecer el pago. Lo que pasa es que es un pago muy fuerte, pero ahí está. Ahí está. ¿Por qué? Porque el tribunal, la sentencia matriz, que es lacónica, declaró deróguese el criterio nominal y páguese teniendo en cuenta el criterio valorista. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, siguiendo la ruta de lo que emitieron en su momento ilustres magistrados como está don Aguirre Roca, Rey Terry, Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Reboredo Marzano y García Marcelo. Esos fueron los magistrados primigenios que establecieron esa sentencia en favor de los bonos de la deuda agraria. Muchas gracias. Congresista. Sí, el presidente, solamente para que precise el doctor Eto, la sentencia primigenia declaró inconstitucional la norma que disponía que el factor de corrección para actualizar el pago de la deuda era nominal. Si el tribunal dijo que se debería aplicar no el nominal, porque era diminuto los pagos que se iban a hacer, y aplicó el factor valorista, a mí me parece, mi apreciación personal ya no sino como parlamentario, me parece que el tribunal que ingrese ya a la ejecución misma de la liquidación, si ya señaló el horizonte, es decir, que se aplique no el nominal, sino el valorista, era el Poder Ejecutivo el que tenía que establecer la fórmula de aplicación. Y por eso, al margen de que esta sentencia ya se tiene que cumplir, yo quiero referir de que el por qué el tribunal tomó el criterio de ir a un proceso ya de ejecución misma de la sentencia, ¿no? Testigo. Sí, precisamente porque el Colegio de Ingenieros, después de 10 años, presenta un escrito al Tribunal Constitucional exigiendo que se ejecute lo que había dispuesto 10, 11 años atrás el Tribunal Constitucional. Y le cupo al Tribunal Constitucional establecer un parámetro en donde se establezca la ejecución. Y eso es lo que se hizo. No nos hemos arrogado competencia que es del Ejecutivo. Aquí en la sentencia está una parte que dice, de la competencia del tribunal para conocer la ejecución de una sentencia dictada en un proceso de inconstitucionalidad. Y aquí se establece desde los fundamentos 1 hasta el 10, la fundamentación que sustenta la sentencia. Por ejemplo,
Aquí en el fundamento 10 dice que si bien conforme al artículo 118,9 de la Constitución corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, frente a la renuencia reiterada de los órganos encargados de cumplir las decisiones jurisdiccionales, la ejecución forzada se presenta como la única solución a la que este colegiado no puede renunciar. 11 años y sin ejecución, no, pues, ¿a dónde está el Estado constitucional? Y toda la gente que fue expoliada de esos predios, bien, gracias. Lo que tuvo que hacer el tribunal es prácticamente pronunciarse sobre ese pedido, y es ahí donde ya toma el tema de la cartografía o la hoja de ruta de cómo debe establecerse esa ejecución. Gracias. Le pregunto al doctor Gerardo Eto. El doctor Urbiola influenció en usted, como dicen los denunciantes, lo presionó a usted para reemplazar su criterio de modificar esta resolución, la primera que se comienza a discutir, la que usted, como lo ha expresado, luego se modifica por las razones que ha dado. No, en la vida. Habíamos estado, con su bendición, presidente, habíamos estado siempre discutiendo el tema de la metodología y del impacto que supondría un fallo en la estructura presupuestal. Permítaseme nuevamente que me vuelva medio profesor de Derecho Procesal Constitucional. En la teoría procesal constitucional hay las famosas sentencias previsoras. Las sentencias previsoras son aquellas en donde el operador intérprete ausculta cómo va a ser el impacto en el sistema político. Y si ese impacto va a ser demoledor, tiene que menguar, tiene que atemperar, tiene que amortiguar. Y eso es lo que se hizo respecto a la metodología del pago. Entonces se sustituyó lo del IPC por el tema del criterio valorista, sí, pero teniendo en cuenta el índice de referencia de la deuda de los dólares norteamericanos de la época en que fue objeto de la expropiación. Entonces eso amenguaba un poco el impacto de la deuda. Tengo entendido que lo que se estableció es una suma, de todas maneras, para mí, surrealistamente es inmensa. La sentencia que está establecida acá llega a establecerse una deuda aproximada de 2.000 millones de dólares. Ese es muchísimo dinero y eso está pendiente que se pague. El criterio que originalmente se iba a emitir iba a significar una suma de 4.500 millones con intereses y todos a 18.500 millones de dólares. Entonces, obviamente, lo que hizo el tribunal es apostar un principio que se llama principio de interpretación oficialista. El principio de interpretación oficialista significa que en materia presupuestal todo órgano de justicia constitucional tiene que ser pro Estado en parte y no pro litigante. En este caso, yo dije, se utilizó un sincretismo armónico, conciliar extremos. Hay que honrar la deuda, pero honrarla en términos razonables, sensatos y prudentes. Congresista delegado. Le pregunto al doctor Eto, ¿usted recibió un oficio o el doctor Urbiola le alcanzó un proyecto que el Ministerio de Economía les alcanzó? ¿Tuvieron, el Ministerio de Economía los emplazó? ¿Hubo esas influencias externas al momento de variar este criterio? En absoluto, con su venia, presidente, en absoluto, no. Simplemente nosotros hemos estado armando los proyectos, se conversaba, se discutía, pero jamás hemos tenido ningún tipo de documento que haya señalado el Ministerio de Economía cómo deberíamos haber jamás en la vida establecido algún tipo de presión del Ejecutivo. Nunca lo hemos tenido, nunca lo hemos tenido. Congresista. Dígame, ¿y usted recuerda que después de la sentencia del 16 de julio, cuando se publica, el doctor decía que lo había acompañado en el primer proyecto a usted, en el proyecto original, y él se queda solo? Él plantea
un reclamo escrito después de la sentencia. ¿Usted tiene conocimiento del mismo? ¿Cuál era la razón? Testigo. Sí, con su venia, señor presidente. Efectivamente, él reclamó al presidente Urbiola y le dijo, oye, ¿por qué me has sacado este fallo si debiste darme 48 horas? El presidente le replicaba, pero es que estábamos rápido para sacar las cosas, y era la misma postura tuya. Hubo un reclamo que consta aquí en las actas que tengo, consta el reclamo, y bueno, pues en otra de las actas, el mismo magistrado me decía, al final dice, bueno, ya no vamos a hacer problema porque esto puede tener efectos externos y esto desmejora la imagen del Tribunal Constitucional. Hubo reclamos muy legítimos, muy comprensibles del magistrado, porque él pedía que se le hubiera dado 48 horas para emitir su voto, pero era prácticamente el mismo voto que es el que estaba acá, no iba a variar en absoluto, ¿no? Congresista. Eso quisiera que lo repita el doctor Eto, como miembro del tribunal de ese entonces. El que el doctor Mejía hubiera variado el contenido de su voto singular, hubiera alterado, hubiera variado la legitimidad de la sentencia que ustedes dieron. Testigo. Sí, no, definitivamente así haya cambiado como fuere, siempre iba a quedar, tomad nota, ilustres congresistas, 3, 2, 1. 3 a favor, 2 desestimativa la ejecutabilidad de la sentencia, y 1 que estaba también a favor, pero con metodología distinta. O sea, no iba a cambiar absolutamente en nada, así lo cambie de postura, salvo que el magistrado se vaya más bien en contra de los bonistas, y va a quedar prácticamente 3 estimativa y 3 desestimativa, pero quedó 3 estimativas, 2 desestimativas y 1 estimativa, pero con variación de la metodología del pago. Eso es todo, presidente. Le agradezco mucho al doctor Gerardo Eto por su presencia y por su valiosa contribución. Muchas gracias. Si algún abogado, al abogado. ¿Pueden los denunciantes? Ok, el señor denunciante quiere hacer uso de la palabra. Señor presidente, a través suyo al señor testigo. En el atestado policial, que es materia del proceso penal que se sigue en el 36 Juzgado Penal, al prestar usted sus declaraciones en esta diligencia, afirma que el proyecto de resolución presentado el 16 de julio del 2013 se lo entregó el doctor Óscar Urbiola Jani y se lo entregó el mismo 16 de julio. Agradecería al señor testigo precisar sobre el particular que es la información contenida en el atestado o en su caso corregirla. Ya. Por favor, que reformule la pregunta a la doctora, porque son los doctores los que tienen que intervenir en esta etapa de la audiencia. Doctora, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio al testigo, para que diga cómo es que en el atestado policial él ha declarado señalando que el día 16 de julio del 2013 le fue entregado el proyecto de resolución por el señor Urbiola Jani. Al haber declarado de esa manera ante la Fiscalía, ¿cómo es que ahora nos dice una situación diferente? Testigo, para que conteste, por favor. Gracias, presidente. Con su venia. No he variado absolutamente nada. Lo que realmente ocurrió fue que se discutía el tema de la metodología del pago, ¿no? Y el magistrado presidente, habíamos conversado en varias oportunidades cómo podía ser la fórmula que se había establecido. Había traído el mismo Ernesto Álvarez ideas, el mismo presidente Urbiola ideas, el magistrado Vergara tenía también proyectos que nos presentaba para que se declare que ya eso había prescrito. O sea, habían una serie de proyectos y de ideas que se entregaban a todo el mundo.
para ver si es que se hacía consenso, de tal manera que eso no cambia mi postura de que la autoría definitiva ha sido bajo mi responsabilidad. Si alguna idea trajo, prácticamente la suscribí yo, porque el asesor que trabajaba conmigo era el que estaba estableciendo el proyecto de lo que se estaba redactando. Traían ideas, al final se iba incorporando, se depuraba, pero ese es prácticamente el íter de lo que es la elaboración de una sentencia. No, lo que quiero que quede claro es que no hemos traído absolutamente ningún tipo de recepción de documentos como por ahí se especula del Ministerio de Economía. Si habrá traído algún proyecto o alguna sugerencia el doctor Oscar Viola, no lo descarto. O sea, eso no significa que ello haya influido en mi proyecto como ponente. Doctora. Señor presidente, por su intermedio al testigo, la pregunta fue expresa. Cuando rindió su manifestación, señaló que el día 16 de julio del 2013, el proyecto de resolución fue entregado por el señor Urbiola Jani. Eso es lo que el señor declaró. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué declaró en la Fiscalía de esa manera y ahora nos dice exactamente lo contrario? Esa sería una de las preguntas. Y otra, nos ha señalado en el largo de toda su exposición que esto viene evaluándose a partir del 9 de abril del 2013, que vienen en reuniones periódicas y constantes, y como que si ya hubiera ido preparando una resolución de esa índole. Sin embargo, nunca se desistió de la resolución, del proyecto de resolución que tenía conjuntamente con el señor Mejía. Si en todo caso su desistimiento tiene sello de recepción del Tribunal Constitucional. Testigo, para que conteste. Con su venia, señor presidente. Mire, señorita abogada, la sentencia que salió por mayoría, si usted es muy cuidadosa con el proyecto que está firmado por el doctor Mejía, es prácticamente el 95% literalmente la misma. Textualmente es la misma. Lo único que se ha variado es en el fundamento 26, 27 y 28 del magistrado Mejía, que es radicalmente distinta al fundamento que salió, de tal manera que esas partes fueron las que al final se han entregado también a los demás colegas, en donde se decía, miren, si suscribimos este proyecto que originalmente habíamos planteado, va a significar este coste de presupuesto que se tiene que pagar. De manera que lo que ocurrió es simplemente que yo he entregado los documentos. El magistrado presidente de aquel entonces, él no ha entregado proyectos para los demás magistrados. Fue iniciativa mía, tan es así que aquí está. Y me remito al acta del 16 de julio de 2013, donde está, y he leído aquí lo que nuevamente señala. El secretario general informó haber alcanzado al despacho de todos los magistrados la relación y copia de todos los votos presentados por los magistrados. Cada magistrado presentaba sus proyectos, sus sugerencias, para que al final se haga consenso. Eso está, señor presidente, y en todo caso voy a pedir que se saque copia certificada o fedateada de este folio, donde consta aquí el caso acta de sesión de pleno del martes 16 de julio de 2013, y en el punto 5 está orden del día de las entregas. O sea que lo que yo he dicho en ese momento es que se han entregado documentos. Si dije eso en el Ministerio Público, me ratifico. Se entregaron documentos, todo el mundo entregaba documentos. Todo el mundo entregaba documentos, y aquí consta que cada magistrado entregaba sus proyectos para ver si es que podía persuadir a otro colega. Gracias, presidente. Doctora, concluya, por favor, para poder seguir procediendo. Gracias, señor presidente. Por su intermedio al testigo, para que nos señale si el Ministerio de Economía estimó la deuda en $5.000 millones. Nosotros hemos escuchado en lo que ha señalado que existe, que nos pueda detallar si existe algún estudio en el que establezca que el monto es de 18.500, como señala el testigo. Gracias. Testigo para el... Se tuvo muchas conversaciones sobre esta materia, y las proyecciones que tenían
eran esas. El Ministerio de Economía, en algún momento, el Tribunal Constitucional tuvo una reunión institucional con el Ministerio de Economía para que explicara por qué no se había hecho el pago, ¿no? Hubo una reunión histórica en algún momento en el Ministerio de Economía, todo el pleno del Tribunal Constitucional, porque eso sí es una relación interinstitucional, ¿cómo es este tema? Y ahí explicaron cómo era el impacto de la deuda que se tenía, ¿no? Y ahí se tuvo conocimiento en boca de aquel ministro de Economía que la deuda oficial era esta suma más o menos que yo recuerdo, 4.500 millones como base de deuda así sin intereses, y que podía con los intereses y moras y todo eso llegar a una suma estratosférica de 18.500 millones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos criterios, es obvio que el Tribunal Constitucional tenía que sopesar el impacto del presupuesto y que el presupuesto logre cubrir todas las necesidades del día a día, de lo que son las necesidades del Estado, y conciliar también con las deudas históricas que el Perú tiene con los bonistas, ¿no? Eso es lo que le puedo suministrar, señorita abogada. Doctora. Gracias, señor presidente. Solo para culminar, la reunión que sostuvieron con el Ministerio de Economía, ¿terminó en solamente esa reunión o fue presentado algún informe por el Ministerio de Economía para que puedan, de todas maneras, guiarse en la resolución que señalan? No. Definitivamente fue una sola reunión institucional que se tuvo de todo el pleno, ¿no? Y a partir de ahí tuvimos más o menos una fotografía de todo el escenario. Más ya no hubo ningún tipo de reunión, ni ningún tipo de documentación, ni nada. El tribunal tomó referencia y ahí quedó la cosa. Doctora. Muchas gracias, señor presidente. Eso es todo. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. Finalizada la participación del testigo, la presidencia suspende en breves momentos la sesión para que proceda a abandonar la sala de sesiones, agradeciéndole por su asistencia a la audiencia.